Saludos, esta es una traducción al castellano de un sermón del hermano pastor David Killing de la iglesia de Monet, predicado en enero de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Buenos días, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Padre, llénanos de tu Espíritu y danos sabiduría y ayúdanos, Señor, a ver los misterios del reino de Dios. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Danos, Señor, corazones para oír y abre nuestros ojos para ver tu reino y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aprecié mucho los versículos que los jóvenes dieron esta mañana, hablando acerca de los misterios de Dios, y el himno que entonamos, Dios se mueve de una manera misteriosa. Dice, ustedes santos temerosos, tomen ánimo, porque aunque no entiendan sus caminos, después pronto vendrá bendición sobre sus cabezas. Y no traten de tocar al Señor con los sentidos débiles, sino confíen en su gracia. Hay mucho consuelo en estas estrofas, en estos versos, y a veces tratamos tanto de que las cosas en este mundo tengan sentido, cuando realmente no hay ningún sentido en ello. Y esta mañana quiero hablar un poco acerca de ser parte de la iglesia y tener este misterio y seguir a este misterio, que esa es la iglesia. Y vamos a empezar en Job, por favor, primeramente. En Job, en el libro de Job, en el capítulo 38, voy a hacer un recuento, cuando ya terminaron de hablar los amigos de Job, y Job puede hablar otra vez, y encontramos a Job, haciendo el recuento más atrás, sabemos que Job era un hombre justo y recto. Vemos que era un hombre piadoso, que temía a Dios, amaba a Dios, servía a Dios. Y vemos, digamos, tras bambalinas o en escenas detrás, vemos a Satanás acercándose a Dios, diciéndole, mira Job, claro que es justo porque tú lo has bendecido, por eso te sirve. Y Satanás le pide permiso a Dios para probar y tentar a Job. Y Dios le dice, sí, puedes hacer con Job lo que tú quieras, excepto quitarle la vida. Y vemos que efectivamente es lo que le sucede a Job. Pierde todo, toda su familia, todas sus cosas, aún su esposa se vuelve en contra de él. Todo colapsa, su cuerpo empieza a ser afligido terriblemente con una gran enfermedad. Y aún así Job siguió confiando en el Señor. Y entonces vienen sus amigos supuestamente a consolarlo. Y lo que en verdad hacen es acusarlo de quién sabe cuántas cosas, diciéndole,
Si fueras un verdadero hombre de Dios, no te estaría pasando esto. Digamos, eso es como para resumir más o menos la historia de Job. Y Job trató de defenderse de sus amigos, me refiero no pelear, sino me refiero a defender su posición de que él era justo, íntegro y quería seguir a Dios. Y no importó lo que él dijera, sus amigos siguieron acusándolo de ser impío. Y ese es básicamente todo el libro de Job. Pero Job vemos que al final, bueno, desde el principio y al final también, tiene preguntas que no puede responder. Y de alguna manera cuestiona a Dios. Y entonces vemos que esto es lo que está pasando. Y en Job 37, 23, dice algo interesante. La persona que está hablando dice: no podemos comprender al Todopoderoso, pues Él es inmensamente fuerte y justo. Es recto y no oprime a nadie. Y si ahora vamos al capítulo 38, los que tienen subtítulos en sus Biblias, dice que es Dios ahora el que le habla, se dirige a Job. Y lo que vimos es que Job tenía preguntas para las cuales no pudo encontrar respuesta. No alcanzó a entender. Tenía preguntas. Y cuando Dios finalmente habló, no le dijo: Job, aquí están todas las respuestas a tus preguntas. Sino que si uno lee esto, Dios le respondió a Job haciéndole 64 preguntas más. Y todo el resto de los capítulos donde es Dios el que habla a Job, son puras preguntas de Dios hacia Job. Dios le hace preguntas a Job que no pudo responder. Entonces, la respuesta de Dios para Job, la respuesta de Dios para las preguntas de Job, no fue: aquí están las respuestas, Job, ahora descansa y ten paz. Eso es lo que queremos. Queremos tener las respuestas y decir: ok, ahora puedo descansar, ahora puedo confiar en Dios. Pero lo que Dios hizo fue que le dio 64 preguntas más, capítulos llenos de preguntas, que tampoco se podían responder. Revelándole a Job que lo importante no es tener todas las respuestas, sino que lo importante es confiar en aquel que tiene las respuestas. Eso es lo que es importante. Pasamos por esta vida y hay tantas preguntas que tenemos para las cuales queremos encontrar respuestas y no encontramos las respuestas. Y a veces hasta nos quedamos frustrados y tanto que queremos desanimarnos en vez de detenernos en asombro, apreciando la grandeza de Dios, que Dios sí tiene esas respuestas. Lo asombroso del misterio, de los misterios de Dios, de cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros. ¿Saben? En vez de encontrar las respuestas, debemos buscar sabiduría. En vez de buscar respuestas, debemos buscar sabiduría. Y aplicar esa sabiduría para confiar en el Señor y ver cuán grande es. Y que eso inspire un asombro ante Dios. Pero en vez de eso nos desanimamos. ¿Saben? La mayoría de los ateos con los que he platicado
tienen preguntas para las cuales no pueden encontrar una respuesta y entonces deciden que Dios no existe. ¿Por qué? Porque han hecho una pregunta para la cual no hay respuesta. En vez de darse cuenta de que hay alguien que tiene toda la sabiduría y todas las respuestas, y que aunque no nos revele todas esas respuestas, lo que tenemos que hacer es caer asombrados ante la majestuosidad y sabiduría de Dios. Y eso es lo importante acerca de este misterio, que Dios es mucho más grande que nosotros. Él tiene todas las cosas bajo control. Todas las cosas que no podemos entender, todas nuestras dudas, todas esas preguntas para las que no hay respuestas, Él sabe y Él tiene todo eso bajo control. Y eso es la verdadera fe. Nos damos cuenta de que las cosas están siendo sustentadas por Dios. Nos damos cuenta de que podemos ver el bien y el mal. Y vemos esas cosas. Pero porque no tenemos las respuestas, entonces descartamos a Dios. ¿Saben? Me asombra cómo este mundo está sustentado en un nivel tan pequeño, en un ajuste tan fino. Es decir, medimos, por ejemplo, las temperaturas simplemente. Y solamente unos pocos grados, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no podríamos ni siquiera existir. El porcentaje de oxígeno que respiramos, si fuera alterado un poco, moriríamos, ya no podríamos existir. Y tantas cosas, tantos misterios. Es evidente que hay algo detrás de eso. Algo más, algo superior a nosotros que está ocurriendo, que está sustentando al universo y a la vida. Y que mantiene estas cosas, y la gente trata y trata de entenderlo. Y la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Buscan respuestas, en vez de reconocer que hay un Creador, que Él tiene todo bajo control, y que Él tiene las respuestas. Y asombrarse ante ese misterio, ante todo ese misterio. Pero ahora tenemos tanto conocimiento, somos tan inteligentes, que ya no nos asombra las obras de Dios. Que ya no nos asombra este grande Creador, todopoderoso, este Ser Supremo. No caemos de rodillas asombrados ante Él, porque ya conocemos, ya sabemos. Entendemos la Biblia, entendemos la teología, entendemos la ciencia, somos listos y lo entendemos todo. Y perdemos la capacidad de asombro ante la grandeza, el poderío y la majestuosidad de Dios. Vamos por favor a Efesios, al libro de Efesios, capítulo 6. Es a lo que quiero llegar después, o finalmente. Hablando acerca de la iglesia. Todo el mundo quiere definir a la iglesia, diciendo, bueno, es que si ya existió durante 2000 años, esa es la iglesia. O diciendo, si tenemos esta serie de doctrinas, eso es la iglesia. O esta serie de reglas, esa es la iglesia. O algunos vienen diciendo, nosotros tenemos una nueva revelación, o un avivamiento, o algo así. Esa es la iglesia. Pero la Biblia dice que el reino de Dios es un misterio. Cuando tratas de comprender un misterio, ya deja de ser misterio, y ya no tienes la verdad. Por eso aprecié mucho el versículo que citaron los jóvenes acerca del reino de Dios. ¿Qué versículo fue? Marcos 4:11.
Marcos 4:11, nada más lo citamos, dice: y Jesús les respondió: a ustedes les es concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero para los que están afuera, todas las cosas son en parábolas. A ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, y a todos los de afuera por parábolas. Jesús habló con gente que cuando dice que a los de afuera, se refiere no a los gentiles, sino a los judíos que tenían el libro correcto y sus doctrinas y sus reglas bien definidas y todo entendido. Pero les dice a sus discípulos: a ustedes se les concede este don de comprender los misterios del reino de Dios, y a los otros por parábolas para que no entiendan. ¿Cómo podemos tomar algo que es un misterio que nos ha sido revelado y después tratar de comprenderlo, desmenuzarlo y guardarlo en una caja y decir: este es? Si Jesús dijo que es un misterio, todos los misterios, o más bien ningún misterio es para ser comprendido, precisamente porque es un misterio. Pero aún así tratamos tanto tiempo de definirlo, o pasamos tanto tiempo tratando de definirlo, o de explicarlo, o de comprenderlo. Pablo dijo que oraran por él para que pudiera predicar el misterio del reino de Dios, el misterio del evangelio. Es un misterio. Incluso es un misterio el cómo uno predica el evangelio, y en una multitud no puedes decir a primera vista: este sí va a querer y este no. Quizás en una multitud solo una persona alcanza a que se le revele esto y querer esto y decir: alcanzo a ver este misterio y quiero este misterio. Y por eso nos habla Proverbios, todo el libro de Proverbios: buscar sabiduría. Buscar sabiduría. Dios quiere que busquemos este misterio. Pero el buscar sabiduría y el misterio no significa buscar algo que simplemente llegas a definir y a entender y ya, ahí está todo. Sino la sabiduría es esta voz de Dios, como Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Como dice Jesús, el espíritu y la esposa dicen: ven. Aquí sigan esto, beban de esta agua gratuitamente. Esa voz, seguir esa voz durante toda la vida, eso es buscar la verdadera sabiduría y el verdadero misterio de Dios. Y muchas veces no tiene sentido para la gente. Vamos aquí a Efesios capítulo 6 para ver un poco acerca de esto. Efesios capítulo 6, para comenzar la lectura en el verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Finalmente, hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernadores y principados de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto suena como que estamos en una batalla, que incluso que la batalla misma es misteriosa, porque es misterioso saber contra quién o contra qué estamos peleando. No estamos peleando contra sangre y carne, contra otro ser humano.
Saben, es lo suficientemente malo pelear contra un semejante, contra un ser humano. Es lo que hace este mundo. Pelean entre ellos, hombres contra hombres. Y para ellos es fácil pelear porque ven a su adversario, ven contra quién están peleando en cualquier tipo de lucha en la que uno se imagine. Uno puede ver a esa persona a los ojos o a esa nación. Pero dice aquí que nosotros no luchamos contra los seres humanos. Nuestra batalla no es con la gente. Nuestra batalla no es con sangre y carne. Porque eso es lo que vemos. Vemos la carne, vemos a los humanos y vemos como que esos son los que nos están atacando. Pero hay algo superior por encima de eso que vemos. Aquí habla de estar firmes. Pónganse la armadura de Dios. Y estén firmes contra las acechanzas, las estratagemas del diablo. Esta batalla, esta lucha, batallar o luchar contra seres que son más poderosos que yo y que además ni siquiera los puedo ver. Pelear contra un ser humano, digamos, en una lucha cuerpo a cuerpo, puedo ver sus movimientos, puedo esquivar sus golpes, puedo medio ser bueno en la pelea. Puedo evitar o puedo yo golpear, puedo ver para dónde se mueve. Esa es una cosa. Pero esta batalla que nosotros enfrentamos no es de esa manera, es mucho más grande que eso. Y la única protección que tenemos en esa batalla es el Señor Jesucristo. Porque Él ya peleó y ya venció y triunfó antes que nosotros sobre estos principados. Y el único lugar, el único punto de refugio en medio de esta batalla es estar firmes en Cristo Jesús. Es como para tratar de dibujar una figura mental en las mentes de ustedes. Es como si estuviéramos justo en medio de una guerra terrible. Están bombas cayendo a nuestros lados, están cañones, pistolas, rifles, ametralladoras, e incluso bombas nucleares tal vez. Una explosión acá, otra explosión por acá, terroristas corriendo por allá. Terrible. Y nosotros estamos parados en medio de esa batalla y lo único que traemos de protección es una sombrilla. Y parece que a todo alrededor nuestro se está derrumbando y está quedando deshecho por la guerra. Aún la Biblia dice en Apocalipsis que va a haber cosas cayendo que van a pesar más de toneladas o mucho. Y fuego y azufre. Y nosotros con esta sombrilla. Pero una sombrilla que es poderosa y tiene la capacidad de guardarnos, de salvaguardarnos de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Esa sombrilla es Cristo, es el Señor. Y quizás nos da miedo y vemos una roca por allá o una cueva y corremos porque pensamos que allá es más seguro, pero abandonamos a la sombrilla. Y adivina qué, no importaba esa cueva, no importaba esa roca que tan fuerte pareciera. Tú vas y te metes a la cueva con todas tus fuerzas, pero cuando menos te das cuenta, eso también es destruido por las bombas. Y saben, gente que tiene miedo de que ya venga el fin del mundo y almacenan comida imperecedera, atunes, grano y no sé qué, pilas de cosas y ropa y todo lo que necesitan. Eso no les va a ayudar en esta batalla que no es de sangre y carne, que no es de tierras y bombas y rocas. Eso no les va a ayudar en el día del juicio.
Y esa no es nuestra batalla. Nuestra batalla es contra seres espirituales perversos en el aire, seres que ni siquiera podemos ver. Y nuestra única protección, una asombrosa protección, de hecho, es la única protección, pero es una protección asombrosa, sorprendente, es esta sombrilla misteriosa de Cristo y de su reino. No sé cuántas veces he experimentado esto, que el simple hecho de quedarme bajo esa pequeña protección de la cruz, quedarme con esa pequeña protección y simplemente seguir a esta verdad misteriosa, a esta sabiduría misteriosa que Dios ha dado. Aunque todo el mundo a mi alrededor se esté derrumbando, puedo, por la gracia de Dios, estar firme y andar por la fe. Cuando aún la gente está temerosa, y gente que está temerosa empiezan a huir de esa sombrilla, creyendo que ven algún búnker, alguna protección, alguna casa, alguna cueva que los va a ayudar más que esa sombrilla que no parece ayudar mucho. Creyendo que a través de la carne y la sangre pueden pelear esta batalla, que pueden llegar a un consenso entre los hombres para definir esta verdad, o que podemos protegernos de alguna forma con una gran historia o con una gran multitud, una organización eclesiástica gigante, o una doctrina o una regla, o con algo grande, en vez de simplemente confiar en esta pequeña y misteriosa sombrilla de la fe. La Biblia le llama la armadura de Dios. Le llama toda la armadura de Dios. ¿Qué más necesitamos? Y aquí nos habla más acerca de esa armadura, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Recapitulando acerca de la armadura, hemos oído incluso sermones completos acerca de la armadura de Dios, pero algo que siempre resalta a la vista y es evidente es que esta armadura no hace provisión para la parte de atrás. Habla de la coraza de justicia, eso es algo que se pone en el pecho, no en la espalda. Y habla de las calzados los pies. En algunas versiones habla de las sandalias del Evangelio. No habla de los tenis para salir corriendo, sino de las sandalias para enfrentar. Y habla de la coraza en el pecho, no de una protección en la espalda. Esta batalla no es para gente que tenga miedo y salga corriendo, salga huyendo de esta sombrilla misteriosa que no parece ofrecer tanta protección. Esta batalla es para los valientes que van de frente. La espada, el escudo, eso es algo para pelear de frente, no para correr hacia atrás. Y cuando uno empieza a ir hacia atrás, la cosa empieza a ir mal. Y habla aquí de la justicia también, pensando un poco acerca de esto,
de la justicia, o más particularmente de la santidad. Y tanto la Biblia habla de la santidad. Y preguntémonos, ¿qué es la santidad? Mucha gente cree que la santidad simplemente consiste en nunca pecar. Pero la verdad es que la santidad no consiste realmente en eso. Y no estoy diciendo que vivamos o que debamos vivir como queramos o que no se pueda dejar de pecar. Pero lo que estoy diciendo es que la verdadera santidad, el enfoque de la verdadera santidad es distinto. Cuando uno pone el enfoque de la santidad en que tú ya no peques, entonces estás enfocándote en tu propia habilidad para protegerte a ti mismo, para guardarte a ti mismo de estas cosas, del pecado y el mundo. Pero la santidad es una entrega, una dedicación completa al Señor que requiere o necesita a fuerzas de esta clase de fe en Dios, que muchas veces ese tipo de fe no tiene el menor sentido. El simple hecho de estar firmes bajo esta sombrilla, el hacer eso, el asociarte con esto, eso te guarda protegido. Tratamos de imaginar que la santidad es separarnos o aislarnos en vez de aplicarnos a algo, o en vez de ver la santidad de manera positiva como algo que hacemos y que peleamos, lo vemos de manera negativa como algo de lo cual huimos del pecado. Pero cuando tú te acercas a Dios y que Dios es santo, tú te estás acercando a Dios. No estás huyendo de nada, estás acercándote a Dios. Estás poniéndote debajo de esta sombrilla, y entre más te haces de su espíritu, más te pareces a Él y más puedes enfrentar esta batalla y más entiendes sus misterios, y esa es la santidad. Cuando lo haces de verdad, sin importar lo que cueste o lo que pase, y permaneces firme bajo esa sombrilla, siempre tratamos de protegernos, de construir nuestra pequeña fortaleza alrededor nuestro, en vez de simplemente confiar, dejar toda nuestra vida confiado a Dios, que Él tome el control. Esa es la verdadera santidad. El caso de Moisés, que dejó Egipto. Vamos a leerlo, a Hebreos 11, para verlo bien. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, verso 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, dice, escogió primeramente ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés pudo haberse quedado con la gran seguridad que le ofrecía el palacio. Y aquí cuando habla de los deleites temporales del pecado, no creo que necesariamente se refiera a perversidades grandes que cometían los egipcios, de las cuales Moisés no participaba, sino el pecado simplemente es la seguridad que hay en este mundo. Eso ya es el pecado. Moisés pudo haberse quedado bajo esa seguridad, esa zona de confort,
en el palacio siendo príncipe. Pero él tomó la decisión de abandonar eso y asociarse con el pueblo de Dios a una costa de ser maltratado, de tener la misma suerte que ese pueblo, de ser maltratados. Y habla que dice que escogió el vituperio de Cristo en vez de los tesoros de los egipcios y de la seguridad del pecado, del simplemente ser aceptado por los egipcios. Y dice que huyó y que no temió la ira del rey, y el rey quería matarlo. El rey se enojó. Pero Moisés decidió temerle a Dios más que al rey. Moisés decidió que iba a quedarse asociado con Dios y con su pueblo. Y sufrir y llevar el vituperio que eso implica. Esa es la santidad. Y eso pasa todavía en estos días. Hay un vituperio que viene junto con asociarse, ponerse debajo de esta sombrilla. Hay un vituperio en el mundo. ¿Por qué? Simplemente porque no les gusta cómo vivimos o cómo somos o nuestro mensaje. O aunque esas cosas son parte del vituperio, pero la realidad es que cuando llevamos el vituperio de Cristo, ese vituperio no es de carne y de sangre. El vituperio que sufrimos es por causa de la pelea, el conflicto entre los dos reinos. Los principados que están, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales en las regiones del aire, le susurran a los oídos de sus siervos. No es que el hombre nos odia nada más, los hombres nos odien o nos vean mal o nos vean raros nada más por ellos mismos. Claro, el hombre tiene sus propios problemas y sus propios pecados, pero lo cierto es que todo eso, esa persecución y la terrible persecución que hubo en tiempos pasados, no es porque el hombre es así. El hombre es solo un títere de su amo. El hombre es un títere, el hombre sin Dios es un títere del diablo. Porque el diablo es el que controla a esas personas. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, y por mucho que queramos culpar a alguien por lo que está haciendo, es cierto, los hombres tienen libre albedrío, toman decisiones, pero su pecado no es la principal decisión que están tomando. La principal decisión que están tomando es que están bajo el mando de otro líder, del usurpador, otro rey, que no es Dios, que no es Jesús. Por eso esa es una de las razones por las cuales Jesús nos dijo que perdonemos y que amemos a nuestros enemigos. Y que no resistamos a los malos. Y que cuando Él estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo estaban crucificando, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no miente. Esas personas no sabían lo que hacían. Simplemente estaban llevando a cabo las órdenes de su amo. Es lo único que estaban haciendo. Y pensamos en Pedro, en vez de sufrir este vituperio de Cristo, y Pedro y los demás apóstoles, cuando vemos a Jesús
colgando en la cruz. Los únicos que están con él son las mujeres que lo seguían y Juan el apóstol a sus pies mientras él está muriendo. Y el resto de los apóstoles huyeron y no sabemos qué pasó con ellos. Y Pedro aún negándolo. Pero vemos a esas mujeres y a Juan queriendo estar bajo esa sombrilla de Jesús. Queriendo estar con él. Cuando Pedro salió de esa sombrilla, negó al Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de él y le permitió volver. ¿Se imaginan qué testimonio poderoso fue ese de esas hermanas estando ahí a los pies de Cristo mientras Él estaba muriendo, llevando este vituperio? Más tarde vemos que los apóstoles y Pedro vuelven a su Señor y finalmente llevan ese vituperio y también mueren como mártires. Aprendieron este ejemplo. No luchamos contra sangre y carne. Saben, algunas veces uno sí tiene la tentación de enojarse cuando la gente nos hace algo. Pero lo cierto es que la gente no son nuestros verdaderos enemigos. Los enemigos son estos seres que los controlan. Y por eso debemos amar a nuestros semejantes. Y hablando acerca de este vituperio, como parte del misterio y de esta sombrilla protectora, esta cobertura de Cristo y de su reino a través de la fe y la cruz, ¿saben qué pasa cuando alguien abandona este vituperio? Cuando alguien se sale de esa pequeña sombrilla. ¿Saben qué es lo que pasa? Pasa algo terrible y tremendo. Vamos a verlo en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo porque vale mucho la pena leerlo. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí tenemos la advertencia. Dice que aún entre los mismos apóstoles o de entre los mismos líderes, dice, habrá falsos maestros
entre vosotros, entre ustedes, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Bueno, dice verso 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. He notado en mi experiencia, en mi vida cristiana, la gente que viene al Señor y vienen a la luz y vienen para hacerse parte de esta iglesia, para ser parte de esta sombrilla, de esta cobertura. Y pasa un tiempo, corto o largo, y poco a poco empiezan a abandonar los caminos que conocieron aquí, y poco a poco empiezan a volver a los caminos que seguían antes. Lo he visto muchas veces. Vienen y empiezan a seguir al Señor, se hacen parte de la iglesia, empiezan a crecer, y uno empieza a ver cómo hay cosas buenas que empiezan a surgir en ellos, cambios. Y empiezan ellos a rechazar sus propios caminos, a despreciar su vida vieja. Y no solo estoy hablando de personas que vivían en pecado mortal, terrible, que también ha pasado, pero aún personas que vivían en religión muerta y empiezan a dejar esos caminos y a seguir el camino verdadero. Abandonan su amargura, su justicia propia, su orgullo, su enojo, tantas cosas. Uno empieza a ver cómo las van dejando y van creciendo.
y empiezan a ver estas cosas, empiezan a ver este misterio, empiezan a caminar con Dios. Están bajo esta cobertura. Pero pasa un tiempo, algo ocurre, y se van, huyen de esta sombrilla, de esta cobertura. Lo he visto una y otra vez. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando abandonan el andar por fe, vuelven justo a su mismo espíritu, a sus mismos caminos que tenían antes. A eso mismo que vivían, la misma forma de vivir que tenían antes. Ya sea que regresan a sus pecados negros que tenían en el mundo con toda libertinaje, o ya sea que regresen a su misma religión de donde venían. Pero regresan exactamente a lo mismo que el mundo les ofrecía antes de ser parte de aquí. Y ya ni se acuerdan, ya ni recuerdan. Me maravilla muchas veces cómo pasa esto, me asombra. Antes de que yo siguiera al Señor, y miro hacia atrás y recuerdo mi vida antes de que yo siguiera al Señor, y de repente a veces ya ni me acuerdo de esa persona que era yo antes. Y aún recuerdo que incluso antes de que realmente me convirtiera, pero ya estaba empezando a buscar a Dios. Y me acuerdo que yo tenía un banquero, contrataba un banquero para que me llevara las cuentas de cómo yo, y me hiciera toda la contabilidad y administración, y viera cómo iban prosperando mis negocios, y hasta me hacía gráficas y estadísticas y todo. Y recuerdo que yo tenía esa persona contratada porque mi deseo era ser millonario. Y yo trabajaba muy de cerca con él, y era muy bueno en su trabajo. Y recuerdo que en una ocasión empezamos a analizar la gráfica de cómo iban mis ganancias y mis negocios. Y en un reporte, en un tiempo, dentro de unos meses, la gráfica salía que se veía que iba hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Eran puros altibajos en el negocio. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y ese banquero me dijo, no entiendo por qué está pasando esto. Y entonces yo me fijé en las fechas que aparecían en las gráficas de los negocios, cuándo subían y cuándo bajaban. Y exactamente coincidían que los tiempos que yo dedicaba para buscar al Señor era cuando los negocios bajaban. Y cuando no estaba buscando a Dios, era cuando los negocios subían. ¿Por qué? Cuando dejaba de buscar a Dios, estaba vivo otra vez, estaba despierto otra vez. Estaba despierto y vivo para el mundo y para esas cosas. Y entonces iba subiendo otra vez. Empezaba a buscar al Señor y empezaba a bajar las ganancias. Cuando una persona busca al Señor, ya no recuerda. Su conciencia ha sido limpiada. Y también cuando una persona abandona al Señor, su conciencia también es limpiada, o se le olvida lo de antes. Y va de vuelta a sus mismos caminos antiguos. ¿Estás en uno o en el otro? La gente ya no se acuerda. Y si alguno de esos que se fueron vuelven, con muchos de ellos tienes que comenzar de nuevo otra vez desde el principio. Y si vienen y vuelven a hacer preguntas, tienes que enseñarlos otra vez. ¿Saben? Muchas veces oigo que comentan, bueno, es que ese que se fue, él sabe la verdad. He escuchado eso. Él sabe la verdad. Pero cuando estás andando en tinieblas,
y no estás siguiendo la verdad, no estás bajo esta fe, bajo esta cobertura, puedes tener conocimiento en la cabeza, pero la verdad no entiendes realmente, no conoces realmente la verdad. Pero cuando empiezas a caminar, entonces tienes que empezar de nuevo otra vez desde el principio, como que pierdes el camino que llevabas recorrido. Y pensamos en personas que se han ido y lo que ahora están haciendo. Y ahora están haciendo cosas completamente diferentes de lo que aquí habían aprendido. Ya no recuerdan. Esto también es parte del misterio del Evangelio. Su memoria se va, como que les diera amnesia y olvidaran cómo fue su vida y su caminar con Dios, y ahora solo recuerdan lo negro de su vida. Y quizás tienen una brecha ahí en la memoria, una laguna donde tienen vagamente recuerdan o conocen lo que aprendieron del Señor. Y en algunos quizás hasta hay un remordimiento por haber caminado con Dios como debe ser. Así como en nosotros hay remordimiento por no haberlo hecho antes. ¿Estás en un reino o en otro? La Biblia habla en Corintios de los maridos y las mujeres incrédulas, y dice que los hijos son santificados por cualquiera de los cónyuges que sea creyente, ya sea que la esposa sea la creyente o el marido el creyente, y sus hijos son santos, y dice que si se separan serían inmundos. El simple hecho de estar bajo la sombrilla, la cobertura apropiada, hay un efecto santificante, hay un efecto santificante que viene por ser parte del pueblo de Dios, pero sales de esa protección y no importa toda la clase de murallas que quieras construir para tu propia seguridad, va a haber solo muerte y tinieblas. La única seguridad estaba en esa sombrilla de Jesús. Y si vieras eso, si lo vieras en verdad, una guerra así con bombas nucleares y alguien protegido bajo una sombrilla, tú pensarías, esa persona está tonta, no puedo creerlo, es absurdo hacer eso. Y aquellos que han salido quizás dicen, ¿Qué tonto fui al ser parte de eso? Pero lo cierto es que así sucede, y lo cierto es que esa sombrilla misteriosa, que no luce muy segura, es el lugar más seguro donde estar. Aquí habla, dice que mejor les hubiera sido no conocer el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Y dice que les pasó lo del perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vuelven a lo mismo que habían repudiado y odiado en alguna ocasión. Y la verdad, eso también es un misterio para mí. No comprendo cómo o por qué sucede esto. No comprendo, tampoco comprendo cómo ves al mundo y prácticamente no les importa, no les interesa en lo más mínimo su alma. Y aquí estamos nosotros buscando, tratando de agradar a Dios. Deberíamos ser almas agradecidas y simplemente, como dije al principio, caer de rodillas, asombrados ante la grandeza y el misterio, la majestuosidad de Dios.
que Dios nos ha permitido, nos ha dado la gracia, la misericordia, el privilegio de entender y ver estas cosas. Juan el Bautista estaba clamando en el desierto y algunos pocos vieron la verdad y vinieron y la siguieron. Y vamos por todo el mundo buscando personas que estén dispuestas a escuchar esto. Hay gente alrededor de todo el mundo tratando de venderles algo diferente, tratando de venderles algo sólido y seguro. Somos ridiculizados todo el tiempo. Apenas ayer que salimos a predicar, una persona nos decía, no pueden trabajar así, tienen que ser parte de una iglesia con estructura. Y ni siquiera era una iglesia de muchas reglas como los menonitas, era una persona bautista quien dijo esto, tiene que ser parte de una iglesia con estructura. No le gusta lo que estamos haciendo. No parece lógico el estar parados bajo esta cobertura, bajo esta sombrilla, en vez de estar bajo una estructura masiva de una organización. Solamente estamos bajo esta sombrilla. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y saben, hay personas que se prestan para ser utilizados por Satanás para destruir a las personas en todos los sentidos. Y cuando yo veo eso, me dan ganas de ir yo y como hombre, como carne y sangre, arreglar eso, hacer justicia en eso. Soy tentado en eso, pero escojo no hacerlo porque veo que esos hombres, esas personas, no son mis verdaderos enemigos. El enemigo es Satanás y sus principados en las regiones celestes. Y mi único lugar, nuestro único lugar, es descansar en Dios, estar firmes en Cristo, en esta sombrilla. Y saben, se alcanza a ver, o a sentir de alguna forma el espíritu que gobierna a una ciudad o a un pueblo. Lo he visto en países, hay un espíritu detrás de la gente, de lo que están haciendo, festejando, hablando, vistiendo. Y claro, no puedes ver al espíritu, al demonio ahí, pero puedes ver el corazón de lo que está sucediendo en el sistema, de cómo es contrario a Dios. Pero no peleamos contra esa gente. Por eso es que no debemos ser resistentes, porque no peleamos contra esa gente. Ellos no son nuestros enemigos. A ellos hay que amarlos. Pero es Satanás y sus demonios los que son nuestros enemigos. Y muchas veces no tenemos las respuestas. Tantas veces me viene a la mente la imagen de este niño de 4 años, su mamá divorciándose del papá, llevándoselo y alejándolo del padre y educándole con toda clase de maldad y mentiras que le hacen daño. Y pienso, Señor, esto ni siquiera es justo, ni siquiera es correcto. No parece justo que Satanás sea tan cruel como para hacer esto. Y no parece lógico que tú lo permitas. No entiendo. Es un misterio. No tengo la respuesta para esto. Pero sé que Dios tiene todo bajo su control. Y que no peleo contra carne y sangre. Que aunque me pregunte por qué no debería ser justo el poder pelear por ese niño. No peleamos contra sangre y carne.
Nuestra batalla es diferente y superior. Y Dios entiende y sabe y tiene todo bajo control. Y si yo le hiciera la pregunta a Dios o le hiciera todas mis preguntas a Dios, quizás Él me respondería de vuelta con otras 1000 que no podría yo responder. Así como hizo con Job. Para simplemente demostrarme decirme, lo tengo todo bajo control. Confía en mí. No te afanes, confía en mí. Yo me voy a encargar de esto. Tú encárgate de tu parte. De no pelear carne y sangre, sino a Satanás. Y ve si puedes con eso, acaso. Permanece bajo esta sombrilla, esta cobertura de protección. Cuando Jesús venga otra vez a esta tierra, dice que va a venir con sus santos y con sus ángeles. Y dice la Biblia en Apocalipsis que todo el mundo y todas las naciones van a lanzar todas sus armas y sus misiles y todo contra este Jesús que va a venir en este caballo blanco. Y Él va a venir como juez y como vencedor, y todas las naciones temblando ante Él y todavía tratando de pelear contra Él. Y no va a importar sus misiles y todas sus armas y todo lo que tienen contra Él, tratando de protegerse ellos mismos. Y dice la Biblia que Jesús mismo los va a matar con la espada de su boca. Y toda su sabiduría de los hombres, todo su poder, todo su orgullo va a quedar derrumbado. Ese día, entonces vamos a ver cuán fuerte y cuán grande era esa sombrilla. Y entonces entenderemos. Grande es el misterio de la piedad. No puedes comprenderlo, no puedes ponerlo en una caja. Estamos en una guerra. Y no podemos ponernos a pelear los unos contra los otros, entre nosotros, o ponernos contra nuestros enemigos. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Alguien tiene preguntas? Si alguien tiene preguntas, tal vez yo voy a tener un par más de qué hacerles a ustedes. Hay muchas cosas que no entiendo, pero sé que hay un camino angosto y que aunque a veces se ponga difícil y aunque a veces se ponga hasta confuso, la única seguridad está en andar por él estando firmes en el Señor. En oírlo a Él oíd, y vistiéndonos de esa armadura, fortaleciéndonos con el poder de su fuerza. ¿Alguien quisiera compartir algo más? Bueno, alguien comenta, las huestes espirituales de maldad actúan a través del corazón de los hombres. Y el hermano David dice, así es, aunque la lucha es contra los demonios, ellos actúan a través de los hombres, sembrando cosas en sus corazones, y el hombre decide si va a seguir esa voz o la de Dios. Y aún en los gobernantes terrenales de este mundo a veces ponen de gobernante a la persona más perversa, viendo que es Satanás el que está detrás de todo este sistema. Alguien más comenta que
Esta cobertura es una fe, confianza en el Señor, pero al mismo tiempo estamos juntos en esto. El hermano David dice, así es, estamos unidos a través de este misterio del reino de Dios. Ya no hubo más comentarios. Que Dios bendiga su palabra.